Bueno, buenas tardes. Empezamos ya a arrancar, digamos, nuestra serie veraniega de seminarios, simplemente caracterizados porque, aparte de sudar por las discusiones, sudamos también por la temperatura exterior e interior. Hoy, además, podremos sudar también en la discusión, ¿no? Pero en el buen sentido de acalorarnos, de tener cosas que discutir, de tener un seminario con ideas, porque son siempre así los seminarios y las papers y las discusiones con Marisa Iglesias. En mi experiencia, Marisa es la única persona que me ha aguantado en un despacho más de 2 meses seguidos. Lo hizo algo así como 12 años. Y ya después nadie más me ha aguantado en un despacho compartiendo despacho. Con lo cual tiene un mérito muy grande que hace que personalmente la quiera muchísimo. Pero no es por esto que está aquí, sino por su expertise, por sus trabajos en muchas materias, incluida la que hoy nos va a traer aquí, que de alguna manera forma parte de una línea principal de trabajo que empieza hace muchísimos años, en torno a los problemas del razonamiento judicial, y menos años añadiendo a esa autopista principal del razonamiento judicial una vía lateral sobre derechos humanos en general, y otras veces también aplicados a casos como la salud, a casos como otros ámbitos de aplicación específicos de los derechos humanos, y también con una componente adicional, otra vía lateral, relativa a las Cortes Internacionales de derechos humanos. Todo esto, digo, que viene desde cuando compartíamos despacho, que empezó con una tesis sobre la discreción judicial y, por tanto, con ya un trabajo sobre el razonamiento judicial. Desde entonces, diría, y desde la tesis misma, sus trabajos en esta órbita, en estos temas, son, creo, referencia en nuestra cultura, y nuestra cultura filosófica, si se puede decir así, ¿no? Son absolutamente, digo, referencia. Diría que es la primera vez, de todos modos, que nos vas a acompañar en un seminario de este tipo en Girona, no la primera vez que vas a hablar en Girona, porque también ya en alguna versión más bien congresual, creo que ha habido actividades organizadas por nosotros, las ha habido, y también de actividades coorganizadas por nosotros, es decir, por nosotros, por la Pompeu y por la UDG, y por Marisa y por Jordi. Hemos tenido experiencias previas, pero no en esta mesa, no en esta sala, no en este formato de seminarios, y por eso estoy muy contento que finalmente se dé. Y nada, bienvenida a tu casa, así que tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Jordi, por la presentación y por haberme invitado a venir acá. Es verdad, realmente con Jordi, a diferencia del resto de compañeros, ¿no?, de filosofía del derecho, podríamos decir, de Cataluña, hemos compartido 12 años de despacho, ¿no? Y esto marca mucho. Sí, esto marca mucho. Yo creo que, independientemente de la línea de trabajo que uno tenga, claro, compartir 12 años y además habiendo convivido bien, sin mantener las mismas ideas, bueno, yo creo que es un síntoma de futuro de la filosofía del derecho. De que es posible, ¿eh? Es posible. Bueno, el trabajo que
que voy a presentaros y que básicamente voy a leer, y siento no haber mandado el paper con antelación. Claro, nadie me lo pidió, pero también, claro, podía haberlo enviado, pero como este trabajo es una mezcla de un par de papers en los que estoy trabajando, pues, bueno, al no haberme lo pedido, pues no lo mandé. Y en este trabajo lo que intento es combinar dos cosas, es combinar una línea de trabajo que estoy siguiendo respecto a principios que son relevantes en el razonamiento, ¿no?, de un órgano internacional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aplicación del convenio, y una discusión, un debate actual acerca del concepto o la noción de derecho humano. Ahora hay un debate, digamos que podríamos decir, renovado sobre este tema, y creo que es posible, al menos combinar, y aquí lo intento, combinar las dos cosas, ¿no? Como una determinada forma de ver los derechos humanos puede influir en una determinada forma de entender algunos de los principios que son relevantes en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Empiezo un poco con el contenido de la charla. El protocolo número 15 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que está en este momento abierto a la ratificación de los Estados parte del convenio, incluirá por primera vez en el preámbulo una referencia a que la responsabilidad primaria de asegurar los derechos convencionales recae en los Estados y una mención expresa al principio de subsidiariedad y al margen de apreciación nacional en su aplicación. En una declaración conjunta, las principales ONGs han criticado este protocolo, mostrando su preocupación porque el preámbulo vaya a mencionar estos estándares y no otros principios básicos en la interpretación del convenio, como el de protección efectiva, el principio de proporcionalidad o la interpretación evolutiva. Su temor es que este paso acabe debilitando el sistema de protección de derechos humanos en Europa. Ciertamente, esta nueva redacción del preámbulo obedece a motivos diversos: el hecho de que el Tribunal de Estrasburgo sea un órgano internacional, la presión política que este órgano ha recibido cuando sus sentencias han disgustado a los Estados y el incremento enorme de casos sometidos a su jurisdicción. Pero lo que me interesa preguntarme en este trabajo es si la preocupación de las ONGs está justificada. ¿Supone este cambio en el preámbulo un retroceso en la protección de derechos humanos en Europa? Esta pregunta la podríamos contestar, obviamente, desde perspectivas muy diferentes, y yo la plantearé desde la discusión en torno a cómo deberíamos entender la noción de derecho humano. Partiré de que el convenio no es simplemente un tratado internacional. Este documento canaliza una práctica jurídica cuya fundamentación axiológica bebe del discurso justificatorio de los derechos humanos. Por tanto, este es mi punto de partida. Valoramos el sistema de protección de derechos humanos en Europa desde este marco discursivo, de ahí que la comprensión de estos derechos afecte a la percepción de un actor internacional como el Tribunal de Estrasburgo y a la fuerza que atribuyamos a los derechos convencionales frente a las intromisiones de los Estados. Esta charla la dividiré en dos partes. En la primera me centraré en cuál es la forma adecuada de entender la idea de derechos humanos cuando lo que pretendemos es que estos sirvan para orientar críticamente la práctica internacional sin perder capacidad crítica. En la segunda utilizaré esta noción para pensar qué contenido deberíamos darle a algunos estándares de adjudicación en la aplicación del Convenio Europeo. Esto es algo en lo que ahora estoy trabajando y que aquí solo podré apuntar en el nivel más general. Pero mi idea es que la concepción política que denomino cooperativa de los derechos humanos apoya una lectura del principio de subsidiariedad y de la doctrina del margen de apreciación que se acomoda bien a las exigencias de los principios de protección efectiva, proporcionalidad e interpretación evolutiva. Si esto es así, la nueva redacción del preámbulo no tendría por qué erosionar el sistema europeo de protección de derechos humanos. En los últimos años se ha reabierto, no sé si conocéis este debate, pero digamos, yo creo que es un debate de los últimos 7 u 8 años. En los últimos años se ha reabierto el debate en torno a la naturaleza de los derechos humanos, en sintonía con un interés creciente por la filosofía del derecho internacional. Desde que John Rawls apuntó en The Law of People su idea política de los derechos humanos, muchos teóricos se han sumado a su giro político, funcional o práctico en la forma de entenderlos. A pesar de sus diferencias, estas nuevas propuestas, pienso por ejemplo en las de Charles Bates, Joseph Rath o Joshua Cohen, que suelen encuadrarse bajo el rótulo de concepción política de los derechos humanos, parten de la práctica internacional de los derechos humanos como ámbito discursivo y se concentran en la función que estos derechos desempeñan para justificar y demandar acciones dentro de este marco.
Al mismo tiempo, comparten una aproximación crítica a la teoría tradicional, naturalista o ética de estos derechos, resaltando sus problemas de operatividad para orientar críticamente el sistema internacional. Esta falta de operatividad vendría principalmente por dos motivos. El primero es la disonancia entre derechos. Muchos de los derechos humanos, incluidos en los documentos internacionales, y la forma en que se reconocen, no coinciden con la idea de derechos morales preinstitucionales que las personas poseen por su mera humanidad. El segundo es un problema de asimetría. La concepción ética se concentra más en los beneficiarios de estos derechos y en las razones que justifican su disfrute universal, condiciones mínimas de agencia, vida buena o dignidad, que en los obligados por estos derechos. Esta simetría encaja mal con pensar los derechos humanos como razones que justifican la acción internacional e imponen límites a la soberanía estatal, idea que es central en la dinámica de la práctica internacional. Los derechos morales universales no tienen por sí mismos la fuerza práctica adecuada para realizar esta función justificatoria, ni siquiera cuando los asociamos a los intereses o necesidades más elementales. Como categoría normativa, los derechos humanos dependen de un cúmulo de razones y factores institucionales que son relevantes para orientar la acción dentro de la práctica internacional. Aunque se han articulado muchas otras concepciones, incluso propuestas híbridas o ético-políticas, mi intuición es que una comprensión política de los derechos humanos es una buena alternativa a la concepción ética, evita algunos de sus defectos y da cuenta de su carácter de razones para la acción internacional. También hay múltiples variantes de una comprensión política de los derechos humanos, unas más apegadas al statu quo internacional, otras con fundamento más robusto, unas más escépticas, de todo tipo, básicamente. Pero yo me detendré en la concepción que presenta estos derechos como un tipo de razones de moralidad política. Desde esta perspectiva, podríamos destacar tres rasgos de los derechos humanos que luego serán importantes para el razonamiento judicial en la aplicación del convenio. En primer lugar, a diferencia de los derechos morales preinstitucionales, son derechos cuya vocación práctica requiere plasmación jurídica. Un derecho humano debe ser susceptible de positivación a través del derecho, es decir, ser apto para actuar como estándar jurídico que orienta la dinámica institucional. Como diría Raz, es en el medio jurídico donde pueden desempeñar su función de establecer límites a la soberanía estatal. El segundo rasgo es su carácter dinámico. Estos derechos pueden variar a lo largo del tiempo porque son fruto de una mezcla entre razones y contingencias. Los identificamos en parte por su contenido y en parte por factores de viabilidad, efectividad y legitimidad institucional. Aquí intervienen preguntas como las siguientes. ¿Qué tipo de amenazas afectan actualmente a bienes humanos básicos? ¿Cuál es el modo más adecuado de enfrentarlas, dado los instrumentos institucionales de los que disponemos o de los que podemos disponer? ¿Hasta qué punto contamos con instituciones lo suficientemente imparciales y confiables para ejercer esta función protectora en un mundo cultural y políticamente plural? Estas cuestiones adquieren relevancia tanto para determinar qué derechos humanos tenemos como para medir su fuerza relativa frente a otros fines que sea legítimo perseguir. Un tercer y último rasgo, que de hecho sería un elemento diferencial de la concepción política que yo defendería, diferencial respecto a otras concepciones, podríamos decir, híbridas de los derechos humanos, es que los derechos humanos no solo son derechos dinámicos, sino también derechos de moralidad especial, cuya existencia, por tanto, requiere algún tipo de relación previa que justifica exigir su protección. En contraste con los derechos morales generales, son un tipo de derechos especiales de carácter asociativo, que forman parte de las relaciones de justicia. De un lado, se originan y adquieren sentido como razones de justicia dentro de marcos de interacción institucionalizada. Sin estructura social podemos seguir poseyendo derechos morales, pero no derechos humanos. De otro lado, son demandas con las que evaluamos el funcionamiento de las estructuras institucionales en aquello que atañe a intereses y bienes humanos básicos. En línea con esta idea, con la idea de que los derechos humanos son derechos especiales, algunas propuestas recientes, pienso por ejemplo en las de Joshua Cohen o Jean Cohen, entienden que estos derechos tienen su base en la relación de membresía en la comunidad política. Los derechos humanos constituyen exigencias mínimas de inclusión política, que se justifican por la presencia del vínculo de membresía y también para asegurar su continuidad. Ignorar los intereses básicos asociados a estos derechos es como expulsar al individuo de su calidad de miembro de la comunidad nacional, negarle las condiciones mínimas que le permiten ser ciudadano. Cuando un Estado niega de este modo a su población, pierde legitimidad para usar el argumento de su soberanía,
como escudo en la esfera internacional. Por tanto, adquirirían carácter internacional con este límite de las condiciones mínimas de membresía. Esta sería la propuesta de los Cohen, diríamos. Esta sería una posibilidad de dar cuenta de los derechos humanos como límites a la soberanía de los Estados, que se acomodaría al funcionamiento del sistema internacional. Pero asociar el carácter especial de los derechos humanos a la inclusión en la comunidad política limita en exceso la pregunta acerca de cuál es el origen de estas demandas de justicia. También limitan demasiado el rango de actores a los que podríamos asignar responsabilidad directa por su respeto y promoción. Mi crítica a esta concepción es que conduce a una visión estatista de estos derechos. Esta visión estatista asume que el deber de respetar derechos humanos recae en los Estados y que su responsabilidad básica es proteger los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Ello no da plena cuenta del rol justificatorio que los derechos humanos pueden desempeñar en la práctica internacional. De un lado, desdibuja las obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de derechos humanos. De otro lado, este fundamento ni siquiera casa con muchas declaraciones, documentos oficiales y diseños institucionales que encontramos en el sistema internacional. Como han insistido, por ejemplo, Cristina Lafont y Margot Salomon, estos documentos proclaman el objetivo de la comunidad internacional de asegurar de forma cooperativa la protección efectiva y el respeto universal de los derechos humanos, algo que va más allá de establecer límites a la soberanía estatal. Por último, esta perspectiva conduce a una priorización no instrumental del ámbito doméstico en la protección de estos derechos. La intervención internacional se acaba concibiendo como un instrumento para asegurar la continuidad de la relación moral relevante, que es el vínculo de ciudadanía. Esta aproximación diluye la distinción funcional entre derechos constitucionales y derechos humanos, lo que dificulta entender la naturaleza global de estos últimos. Para que una concepción política se ajuste mejor al sistema internacional de los derechos humanos, en sus dos dimensiones, supervisora y cooperativa, debería encontrar un fundamento más amplio. Actualmente es difícil seguir afirmando que las relaciones de moralidad política se reducen al vínculo de ciudadanía. La pluralidad de entramados institucionales que actúan a nivel global, con dinámicas de interacción que de un lado se imponen a los individuos y de otro acarrean efectos profundos en su bienestar, conforman otras relaciones de moralidad política que incorporan estándares de justicia. Esta relación global institucionalizada ha sido utilizada por muchos autores como origen y fundamento de demandas de justicia global. Para mencionar algún ejemplo, Thomas Pogge la ha usado para justificar deberes de acción en el marco de la pobreza extrema, Charles Bates para extender el principio de la diferencia más allá del Estado, o Iris Marion Young para globalizar la responsabilidad por las consecuencias de la opresión. Ahora bien, desde una visión institucional de los derechos humanos como la que sostiene Pogge, que asumo que conocéis, las demandas de protección de estos derechos están vinculadas a los daños injustos producidos por el funcionamiento del sistema de interacción mundial. Se trataría, empleando los términos que usa Kenneth Baines, de derechos que se activan por la imposición de estructuras globales injustas. La no satisfacción de intereses básicos pasaría a ser una vulneración de derechos humanos solo cuando estas estructuras entorpecen injustificadamente el acceso seguro a estos bienes. Pero esta asociación entre instituciones globales y derechos humanos resulta débil, o al menos resulta débil a mi entender. Mira al orden mundial solo desde su potencial para generar daños impuestos de los que se debe responder. Sin embargo, la importancia moral de estas estructuras puede ir más allá de la justicia compensatoria, fijándonos también en su potencial para mejorar el acceso a bienes básicos. Mi sugerencia es comprender los derechos humanos desde un fundamento más amplio de justicia relacional que permita definirlos como demandas de inclusión en la comunidad internacional como un todo. Este paso podemos darlo cuando consideramos que la interacción global posee una mezcla compleja de tres condiciones que involucran relaciones de justicia: interdependencia, institucionalización y cooperación. Tanto a nivel regional como planetario, estas condiciones se dan en un grado suficiente y con la estabilidad necesaria para dar cuerpo a algunas demandas de inclusión equitativa en el orden global. Se ha argumentado que estos niveles de interacción no bastan para justificar un esquema igualitario de justicia distributiva, y quizá eso sea cierto. De hecho, yo diría que realmente es así, que no dan para tanto. Pero sí pueden justificar exigencias suficientaristas de inclusión, esto es, niveles mínimos, razonables o decentes en términos de bienestar, oportunidades e intereses de todas las personas. La propuesta sería, entonces, entender los derechos humanos desde este tipo de demandas.
En esta visión más amplia, los Estados, en lo que atañe a estos derechos, desempeñarían un papel instrumental básico. En un orden mundial dividido en Estados, garantizar la membresía nacional es indispensable para la satisfacción de derechos humanos. Pero el sistema internacional y transnacional como un todo, que incluye también a las instituciones nacionales, no constituye solo otro instrumento de protección. La presencia de este orden mundial sería el origen de los derechos humanos como razones de justicia global, y este orden también sería el destinatario de las responsabilidades de satisfacción. Con independencia ahora de cómo deberían distribuirse estas responsabilidades, de lo cual no tengo respuesta de momento porque es algo muy complejo, en una división del trabajo entre lo doméstico, lo regional y lo global, quiero destacar que si estas responsabilidades se ignoraran sistemáticamente, la consecuencia para los individuos no sería solo su expulsión de la membresía nacional, que es básicamente lo que le preocupaba en ese momento histórico a Hannah Arendt con la idea de un derecho a tener derechos. Se le estaría negando la inclusión en el orden global en tanto estructura con elementos de interdependencia, institucionalización y cooperación. Lo que yo defendería, en definitiva, es que el rol justificatorio que los derechos humanos desempeñan en la práctica internacional como ámbito de moralidad política va más allá del que una visión estatista asumiría. Su función es asegurar las condiciones mínimas de membresía y standing de las personas en la sociedad internacional, no solo a través de su vínculo doméstico, sino desplegando todos los mecanismos de garantía disponibles. Las personas son tratadas como miembros de un orden global que les afecta y se les impone cuando sus intereses cuentan. Y las razones de derechos humanos identifican, tomando prestada la idea de Joshua Cohen, bienes que son socialmente fundamentales porque son exigencias de inclusión. Cumplir con estas demandas asegura tratar a todas las personas como sujetos de derecho dentro de un contexto asociativo tan amplio como es la humanidad en su conjunto. Hasta aquí, diríamos, la primera parte de intentar explicitar un poco qué concepción de los derechos humanos creo que sería la adecuada para, desde una teoría normativa de la adjudicación en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuál sería la noción que podría haber detrás, ¿no? Mi idea a partir de aquí es usar esta concepción política de los derechos humanos, a la que denominaré cooperativa, para revisar algunos estándares en la aplicación del convenio, de modo que contribuyan a legitimar la actividad supervisora del Tribunal de Estrasburgo, pero sin que éste pierda su identidad de actor judicial dentro de la práctica internacional de los derechos humanos. Me centraré primero en dos estándares, el principio de subsidiariedad y el incrementalismo, o que también podríamos denominar interpretación evolutiva, y luego acabaré con una lectura racionalizada de la doctrina del margen de apreciación nacional. El principio de subsidiariedad se ha convertido en un estándar central de distribución de autoridad en el derecho internacional de los derechos humanos. En lo que atañe al Convenio Europeo, la sujeción a este principio parece ser cada vez más intensa, aglutinando los equilibrios complejos que enfrenta la adjudicación internacional. En un reciente artículo, Robert Spano, un juez del propio tribunal, ha llegado a considerar que el Tribunal de Estrasburgo está entrando en una era de la subsidiariedad. Pero hay diferentes sentidos en los que podemos apelar a un principio de la subsidiariedad. Desde un punto de vista formal, este principio incide en que el tribunal solo interviene en la protección de derechos convencionales por vía contenciosa y una vez se han agotado los remedios internos. Sin embargo, no es este el sentido de subsidiariedad que acompaña las críticas que el tribunal ha recibido en un fallo como el del asunto Hearst, en el que condenó en 2005 a Gran Bretaña por negar el derecho al voto a los reclusos, o en la sentencia de la Sala en el asunto Locci, que condenaba a Italia por imponer la presencia del crucifijo en las escuelas públicas, sentencia que fue rectificada convenientemente por la Gran Sala en 2011. Estas críticas manejan una visión normativa que podríamos denominar estatista del principio de subsidiariedad, que proclama la prioridad de las decisiones nacionales frente a las decisiones de las autoridades internacionales. Esta noción normativa insiste en que el tribunal posee una legitimidad política derivada y, por tanto, le corresponde adoptar una actitud diferente ante el criterio estatal. Si a partir del protocolo 15 el Tribunal de Estrasburgo acabara acogiendo esta noción estatista del principio de subsidiariedad, su función judicial en la aplicación del convenio quedaría visiblemente erosionada y tendería a convertirse en un actor superfluo dentro de la práctica internacional. Quizá desde una visión estatista de los derechos humanos esto no supondría una pérdida importante, pero sí resultaría problemático desde la concepción política que estoy defendiendo. Para esta concepción, el principio de subsidiariedad tiene otro significado que está vinculado a una adecuada división del trabajo en este ámbito y no una mera deferencia a la voluntad política de los Estados. La base de este estándar podría explicarse a través del siguiente razonamiento, utilizando las ideas que he dicho antes.
La inclusión de las personas en la comunidad internacional se consolida desde su membresía a una multiplicidad de estructuras con elementos de institucionalización, cooperación e interdependencia, unas más alejadas y otras más cercanas al individuo, pero todas con efectos profundos en su bienestar. Por lo que respecta a los derechos humanos, estos entramados institucionales son a la vez amenazas potenciales a bienes humanos básicos e instrumentos determinantes para su satisfacción. Al mismo tiempo, persiguen sus fines de modos distintivos, dada su historia y circunstancias locales, lo que impide subsumirlos en una unidad homogénea. Estas estructuras, por todo ello, requieren al mismo tiempo autonomía para alcanzar sus fines y supervisión mutua. En el ámbito de la adjudicación internacional de derechos humanos, esta idea es trasladable a una noción que también denominaré cooperativa del principio de subsidiariedad, que busca obtener un equilibrio entre la autonomía del Estado y la supervisión internacional. Este estándar aboga por una división del trabajo en la protección de derechos que respete el pluralismo desde una vocación de unidad de propósito, el propósito común de proteger derechos humanos, y que, por tanto, genere deberes tanto de no interferencia como de intervención. Siguiendo a Quenendo o Paulo Carozza, que han desarrollado esta idea de subsidiariedad incluiría dos dimensiones. Una es negativa. La institución internacional no puede arrogarse aquellas funciones que la institución más cercana a los individuos puede realizar adecuadamente o con mayor eficacia. Otra es positiva. La institución internacional adquiere el deber de actuar cuando la institución internacional adquiere el deber de actuar cuando la institución nacional no puede alcanzar sus fines de modo satisfactorio o cuando se enfrentan problemas que trascienden la escala doméstica. La dimensión negativa del principio de subsidiariedad debería dirigir al Tribunal de Estrasburgo, por una parte, a no interferir en las formas nacionales de protección de derechos convencionales cuando la no interferencia vaya en beneficio del sistema europeo de derechos humanos. Por otra parte, esta dimensión negativa también exige al Tribunal, en el momento de juzgar una posible violación de derechos, tener presentes otros fines valiosos que el Estado persigue en tanto estructura compleja, algo que ya prevén, por ejemplo, las cláusulas de limitación de los artículos 8 a 11 del convenio, que supongo que conocéis estas cláusulas, pero estas cláusulas tienen siempre un apartado en que reconoce un derecho y un segundo apartado en el que establece en qué condiciones un Estado legítimamente podría interferir o limitar este derecho. La dimensión positiva del principio de subsidiariedad, en contraste, refuerza la responsabilidad judicial del Tribunal en la protección efectiva de los derechos convencionales. La refuerza en aquellos casos en los que el Estado resulta incapaz de satisfacer mínimamente estos derechos o cuando el Estado, como ha sucedido en algunos conflictos religiosos y de moralidad pública, carece de la imparcialidad necesaria para una adecuada protección. Aquí una declaración de violación del convenio puede expresar esta dimensión positiva de la subsidiariedad. Por esta razón, la inclusión de este principio en el preámbulo no tiene por qué suponer un retroceso de los derechos humanos en Europa. Al contrario, podría conllevar una mejor división del trabajo en su protección efectiva. Pasando al segundo principio, a la idea de incrementalismo, o a la idea de interpretación evolutiva, la concepción cooperativa de los derechos humanos creo que también puede ser decisiva para entender la importancia de una lógica incremental en la protección de los derechos del Convenio Europeo. Podríamos seguir aquí el siguiente razonamiento también. La presencia global estabilizada, no puntual, de los tres elementos de interacción que he comentado, otorga forma a un discurso universal de los derechos humanos. Esto abre paso a una exigencia de inclusión en la sociedad internacional como un todo. Pero es importante resaltar que estos elementos se alimentan mutuamente. A una interdependencia cada vez mayor corresponde la necesidad de una mayor institucionalización que posibilita, a su vez, mejorar la cooperación en la meta de inclusión global. El incremento de esta posibilidad de cooperación institucionalizada justifica, por su parte, ir elevando nuestras exigencias en torno a cómo se produce esta cooperación y a sus efectos en los intereses básicos de los individuos. Ello origina nuevas responsabilidades de justicia en la forma de derechos humanos, lo que va permitiendo consolidar y ampliar demandas de satisfacción. El sistema europeo es un ejemplo claro de evolución en la cooperación institucional que está sujeta a esta lógica incremental en la protección de derechos. Por esta razón, buena parte de su éxito como motor regional en materia de derechos humanos pasa por alcanzar un buen equilibrio entre el principio cooperativo de subsidiariedad y la interpretación evolutiva. De hecho, el Tribunal de Estrasburgo ha seguido esta línea de realización progresiva de derechos convencionales en ámbitos importantes. Pienso, por ejemplo, en los derechos de las personas transexuales y homosexuales. Aquí ha tendido a ir aumentando gradualmente los estándares de protección, atento al estado del consenso europeo, pero también impulsándolo hacia adelante con un garantismo que se ha ido incrementando con cada nueva decisión.
Esta dinámica evolutiva es la que va consolidando la inclusión de estos grupos sociales dentro del marco protector del sistema europeo. Para una concepción ética de los derechos humanos, la idea de progreso paulatino resulta extraña. Para la concepción estatista resulta difícilmente aceptable si se adelanta a los consensos domésticos. Para una concepción cooperativa, en cambio, esta dinámica incremental va de la mano de su lógica inclusiva. La lectura que he efectuado del principio de subsidiariedad junto a la interpretación evolutiva en la aplicación del convenio pueden ser útiles también para responder a la cuestión de cómo deberíamos entender la conocida doctrina del margen de apreciación nacional desde una concepción cooperativa de los derechos humanos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Tengo un tiempo todavía? Va. Si puedes hablar más despacio, Sí. para mí sería más fácil seguir. De acuerdo, más despacio. Vale. Desde los inicios de su andadura, y ya con mayor articulación desde el asunto Handyside contra el Reino Unido, el Tribunal de Estrasburgo ha adoptado la doctrina del margen de apreciación para otorgar cierta deferencia al criterio de los Estados en la protección de los derechos del convenio. El Tribunal ha ofrecido varias razones para justificar esta deferencia. Por una parte, ha observado que el sistema de protección de derechos humanos en Europa es fruto de una división del trabajo entre los Estados y la supervisión internacional. Los Estados son los responsables primarios de esta protección y el Tribunal de Estrasburgo solo interviene por vía contenciosa y una vez se han agotado los recursos judiciales internos. Por otra parte, en ámbitos tan sensibles como la moralidad o la religión, no hay consenso entre los Estados en los modos de regulación y las autoridades nacionales, al estar en contacto directo con las fuerzas vitales de su país, se hallan habitualmente mejor situadas para conocer su coyuntura social y valorar situaciones conflictivas. No obstante, según el propio tribunal, este margen es limitado, sujeto a supervisión y variará en función de lo sensible que sea la cuestión a decidir, el derecho que esté en juego, el carácter del interés alegado por el Estado y la evolución del consenso europeo en la materia. Con esta doctrina, el Tribunal suele renunciar a efectuar análisis abstractos de compatibilidad entre las medidas estatales y el convenio, centrándose en revisar si el Estado se ha extralimitado en su margen de apreciación en la protección de derechos. Esto conduce a una supervisión particularizada o en contexto de la medida estatal impugnada, que atiende a la coyuntura interna de cada país y a sus circunstancias jurídicas, políticas y sociales. Este examen contextual de compatibilidad con el convenio hace posible que el Tribunal de Estrasburgo ofrezca respuestas distintas a casos similares que se producen en coyunturas nacionales diferenciadas. La doctrina del margen de apreciación ha sido criticada por poner en peligro la seguridad jurídica, provocar incoherencias estructurales y, en general, por impedir la consolidación de un sistema fiable de protección de derechos en la región. Esta doctrina también ha sido alabada por aportar la flexibilidad argumentativa que se necesita para, por una parte, legitimar la autoridad del tribunal frente a la voluntad de los Estados y, por otra parte, reflejar el pluralismo democrático existente en Europa. El uso de esta doctrina ha marcado buena parte de la jurisprudencia del tribunal y su efecto en algunos ámbitos ha sido rotundo. Un ejemplo claro lo encontramos en la jurisprudencia en torno al derecho a la libertad religiosa reconocido en el artículo 9 del convenio y en la interpretación del artículo 2 de su protocolo 1, que establece el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Bueno, de hecho es el ámbito en el que yo más he trabajado, por tanto también es el ámbito en el que más incido, el ámbito de la libertad religiosa. Aquí el tribunal ha dejado una amplísima autonomía a los Estados para interferir en la libertad religiosa con leyes seculares, ha dado vía libre a la sobreprotección estatal de los sentimientos religiosos mayoritarios frente a la libertad de expresión, ha refrendado las normativas que imponen la presencia de un crucifijo en las escuelas públicas y no ha puesto objeciones a la restricción estatal del uso del velo y otras prendas religiosas en el contexto educativo. Bueno, y últimamente en el contexto del ámbito público en general. Viendo el aplauso que esta doctrina ha recibido desde el protocolo 15, es fácil augurar que todavía penetrará más en el razonamiento del Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, al igual que sucede con la ambigüedad del principio de subsidiariedad, la doctrina del margen de apreciación podría concebirse de dos formas distintas. La primera es una versión que podríamos denominar voluntarista del margen de apreciación. En esta, el Tribunal se guía por su realidad de órgano internacional y acoge una visión estatista del principio de subsidiariedad. El Tribunal reconoce que su legitimidad política es meramente derivada y otorga una fuerte presunción de partida a favor del Estado, evitando realizar una valoración independiente de compatibilidad entre la medida impugnada y el convenio.
Esta presunción solo se rompe cuando hay razones especialmente sólidas para concluir que el Estado se ha extralimitado en el ejercicio de su autonomía. En esta versión de la doctrina, factores como la falta de consenso europeo o la idea de que el Estado está mejor situado adquieren también importancia por razones generales de legitimación institucional. La segunda es una versión racionalizada del margen de apreciación estatal. La doctrina del margen se percibe ahora como el resultado de efectuar un balance entre los valores que dan sentido al convenio como instrumento jurídico de protección. Desde esta concepción, el razonamiento del tribunal se centra en examinar si la medida estatal impugnada consigue alcanzar un balance equitativo entre derechos individuales y valores democráticos, atendiendo al dualismo axiológico entre democracia y derechos que el propio convenio reconoce en su preámbulo. En el preámbulo reconoce, digamos, que la mejor manera de proteger derechos humanos es primero garantizar órdenes verdaderamente democráticos y luego también garantizar una comprensión común y un compromiso común con los derechos humanos. Aquí la argumentación del tribunal no tiene por qué estar mediatizada por consideraciones generales acerca de su legitimidad institucional, ni la voluntad estatal tiene por qué adquirir un valor independiente. Su valor será funcional al éxito del Estado en conseguir este equilibrio axiológico inherente a una sociedad democrática. La finalidad de esta versión racionalizada, entonces, no sería simplemente la justificación de la deferencia al Estado, sino el reconocimiento equilibrado de los valores democráticos en el sistema de protección de derechos humanos en Europa. A diferencia de la versión voluntarista, la versión racionalizada de esta doctrina encaja bien con la concepción política de los derechos humanos que estoy defendiendo. Aunque no podré desarrollar este punto en profundidad, algunas pinceladas sobre la dinámica de funcionamiento de esta versión racionalizada del margen pueden contribuir a entender su importancia. Partiré de que la finalidad del convenio es consolidar un umbral mínimo de calidad formal y sustantiva en la protección de derechos humanos en la región. Ahora bien, este mínimo no se determina en abstracto y, en consecuencia, tendrá cierto grado de movilidad y sus contornos seguirán dependiendo de un equilibrio entre democracia y derechos, porque si no fuera así, habría simplemente una división del trabajo estricta entre el mínimo, el Tribunal Europeo es encargado de proteger el mínimo y el resto queda para los Estados. No es tan simple el razonamiento del tribunal aquí. También partiré de que la identidad y el alcance de cada derecho convencional, visto desde la concepción política de los derechos humanos, depende de su fuerza como razón para justificar una limitación jurídica a la autonomía estatal. En este sentido, no es viable percibir los derechos convencionales como triunfos. Justificar esta limitación no solo depende del contenido del derecho convencional afectado, sino de otras consideraciones de valor formal y sustantivo. A la vez, muchas cláusulas del convenio no cuadrarían con la idea de que los derechos convencionales son triunfos frente al interés colectivo. Desde estas dos premisas, la valoración de una posible violación del convenio requiere efectuar un escrutinio de proporcionalidad que examina la adecuación, necesidad y balance comparativo de la medida nacional restrictiva de derechos. En algunos ámbitos, el Tribunal de Estrasburgo, cuando ha adoptado una versión voluntarista del margen de apreciación, ha rehuido entrar en un examen independiente de proporcionalidad de la medida impugnada. La versión racionalizada, en cambio, demanda al tribunal efectuar en cada caso este examen de proporcionalidad, pero también le orienta sobre qué consideraciones adicionales debería tener en cuenta al efectuar esta valoración dentro de una división del trabajo en la protección de derechos humanos. Apuntaré, y lo más brevemente posible, apuntaré 5 de estas consideraciones que debería tener en cuenta el tribunal. En primer lugar, el tribunal debería preguntarse por el nivel general de protección que el Estado denunciado ofrece al derecho en cuestión. Si este nivel es en general alto y la restricción particular no es muy intensa, el tribunal tiene razones para confiar en el criterio estatal. Puede tener otras razones para disminuir esta confianza, pero al menos tiene una razón inicial para confiar. Por el contrario, si este nivel general de protección es bajo, el tribunal debe reforzar su supervisión como garante de la protección efectiva de derechos, tendiendo a suplir la inacción del Estado en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. En segundo lugar, el tribunal puede recurrir al método comparativo, al valorar hasta qué punto era viable para el Estado obtener sus fines con una medida menos restrictiva de derechos. Dado que el convenio surge para mejorar en conjunto la calidad en la protección de derechos humanos en Europa, el hecho de que otros Estados hayan conseguido la misma finalidad con medidas menos restrictivas es una razón para dudar, salvo prueba en contrario, de que la medida impugnada fuera realmente necesaria. En tercer lugar, el tribunal también debería
tener presente el grado de consenso entre los Estados. La falta de consenso es un argumento importante, yo creo que es básicamente importante para evitar el efecto sorpresa que una interpretación alejada del estado de la cuestión en Europa podría generar. Pero su relevancia está condicionada al objetivo de un progreso paulatino en el sistema de protección de derechos en la región. Por esta razón, la falta de consenso no debería orientar la decisión del tribunal cuando ello implique ir disminuyendo el nivel de protección del derecho afectado o no aumentar paulatinamente ese nivel de protección. En cuarto lugar, la cuestión de si el Estado está realmente mejor situado para decidir es clave para orientar el juicio de proporcionalidad. Esta es seguramente la principal razón para conceder un margen de apreciación al Estado desde un principio cooperativo de subsidiariedad. Ahora bien, esta razón solo adquiere fuerza cuando la imparcialidad de las autoridades nacionales no se haya visto comprometida. Pensemos en casos en los que el Estado no es neutral frente a su pluralismo interno, privilegia a ciertos grupos sociales o cede ante la presión de la moralidad dominante. Aquí deja de estar mejor situado que un órgano internacional para resolver la conflictividad interna que esta falta de imparcialidad pueda comportar. En esta coyuntura, la acción del Estado restrictiva de derechos requiere una fiscalización estricta por parte del Tribunal de Estrasburgo. Por último, el Tribunal debería ser coherente en la aplicación de esta doctrina y ofrecer pautas generalizables que puedan servir de guía a los Estados y a sus ciudadanos. Aquí esta idea de coherencia es algo en lo que estoy trabajando, por tanto no lo he incorporado porque debería decir muchas más cosas. Pero aquí mi idea sería que, ¿qué sucede? Que quienes recelan de que un órgano internacional pueda tener la última palabra en materia de derechos, incluso cuando sus sentencias no posean el mismo valor jurídico que la de los tribunales internos, pueden percibir como una virtud que el Tribunal de Estrasburgo se limite a buscar soluciones particulares razonables desde una lógica del caso a caso, más que preocuparse por sentar doctrinas generales. Para ello acaba erosionando su propia función jurisdiccional de intérprete del convenio porque le acercan a un simple órgano de arbitraje. El tribunal solo puede mantener su legitimidad en tanto institución judicial consolidada si la producción de doctrina es tan importante como la producción de resultados particulares. Si la versión racionalizada del margen con estas consideraciones entrara a formar parte del razonamiento del Tribunal de Estrasburgo, su función jurisdiccional reflejaría la dinámica del principio cooperativo de subsidiariedad y las exigencias de inclusión de la concepción política de los derechos humanos. Los ciudadanos de los Estados del Consejo de Europa son tratados como miembros de este marco regional para la protección de derechos humanos cuando sus intereses básicos cuentan, y el Tribunal contribuye a que sus intereses cuenten cuando sus fallos reflejan una distribución de responsabilidades que es equitativa para Estados y ciudadanos, equilibrando las razones relevantes en la axiología interna al convenio. En definitiva, mi intuición es que esta dinámica es la que permitirá al Tribunal encontrar el lugar que le corresponde en la división del trabajo para mantener y mejorar derechos humanos en Europa. Esperemos, y este sería mi deseo, esperemos que el Tribunal de Estrasburgo sepa leer el Protocolo 15 como una invitación a la cooperación institucional en el ámbito de los derechos humanos y no como una simple rendición a la facticidad política. Muchas gracias.